Bueno, ya esperamos 2 minutos más y empezamos, ¿sí? Bueno, no los veo yo a ustedes ahí, pero lo importante es que vean ustedes. Bueno, ¿estamos listos para empezar? Sí, profe. Bueno, dale. Cualquier cosa que no entiendan, por favor, me detienen y me dicen si les puedo explicar de nuevo, ¿ok? Bien, fíjense acá, nosotros habíamos empezado a ver este tema tan importante que es farmacocinesis, y dentro de la farmacocinesis habíamos dedicado, ¿sí? La primera presentación a lo que era la fase preabsortiva, donde hemos visto básicamente, digamos, cuál es el objetivo de esa fase preabsortiva o farmacéutica, que era que el fármaco esté disponible, ¿m? Para que pueda ser absorbido. Y, o sea que si se administra por vía oral, por ejemplo, y es una forma farmacéutica como un comprimido, ¿m? Sufra todos los eventos o procesos que ustedes ya saben, la desintegración, ¿sí? La desgranulación de ese comprimido, digamos, y la disolución de ese comprimido, para que ese comprimido esté, digamos, ya disuelto en los fluidos corporales y a partir de ahí se pueda absorber por vía, por los distintos tipos de procesos absortivos. O sea, el objetivo de la fase farmacéutica, alguien quiere unirse a la llamada, ¿por qué me sale esto que no se pueden unir tranquilamente ya? A ver. ¿Por qué algunos pueden entrar directamente y otros no? ¿Alguien me puede Porque explicar eso? entran con el mail institucional y los que no entran con mail institucional le va a pedir el acceso. Ajá, bien. Pasa que yo cada vez que tenga que dar acceso voy a tener que salir de la pantalla esa. Ahora vuelven a ver, ¿verdad? La presentación. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, el objetivo de la fase farmacéutica o esa preabsortiva era que el fármaco esté disponible para que sea absorbido, ¿verdad? Recuerden qué concepto manejamos de absorción cuando decíamos que el fármaco estaba absorbido, cuando se encontraba ¿dónde? En circulación ¿Pero en qué circulación? sanguínea, Bueno, pero ¿en cuál? ¿Presistémica o sistémica? En la sistémica. sistémica. Muy bien, en la circulación sistémica. Ese es el concepto que manejamos de absorción. Recuerden eso y no se olviden, porque lo que estamos por ver ahora son procesos absortivos. Entonces, todo este capítulo de la farmacología, que es la farmacocinesis, nosotros lo podíamos resumir como lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Mm? Y ya hemos visto todo lo que, cómo intervenía en esos procesos absortivos, iban a intervenir las vías de administración, ¿se acuerdan? Y los distintos tipos de formas farmacéuticas. Y habíamos visto también un concepto muy importante que era el de biodisponibilidad. La biodisponibilidad era la concentración de fármaco que estaba disponible en el organismo ya para interactuar con las biofases. Es decir, que cuando nosotros hablamos de biodisponibilidad, hablamos de concentración del fármaco en circulación sistémica o presistémica. Alguien que diga algo. sistémica. Sistémica, muy bien.
Estamos ya hablando de circulación, digamos, concentración del fármaco en circulación sistémica. Muy bien. Ese es un concepto que es importante y que ustedes recuerden, ¿eh? Y esa biodisponibilidad, recuerden también que varía de acuerdo a la forma farmacéutica. Y por supuesto, si varía la forma farmacéutica, va a variar con la vía de administración. No es lo mismo hablar de un fármaco que se administra, por ejemplo, por vía inyectable, que un fármaco que se administra por vía oral. Un fármaco que se administra por vía parenteral, por ejemplo, por vía endovenosa o intravenosa, ¿sí? El 100% de la dosis que yo administre se va a encontrar en el torrente circulatorio, es decir, en la circulación sistémica en el momento de la administración. En cambio, un fármaco que se va a administrar por vía oral tiene que sufrir una serie de procesos dependiendo de la forma farmacéutica de la que va ese fármaco, ¿m? Y esa biodisponibilidad, acá sí hablamos de biodisponibilidad, cuando se administra por vía oral y hacemos comparación con las vías parenterales, sobre todo con la vía intravenosa. Si en la vía intravenosa el 100% del fármaco, por ejemplo, en una vía oral puede ser un 85%, un 90%. Eso sí va a depender digamos, de cómo voy administrando el fármaco. Entonces, eso acuérdense, siempre tienen que tener en cuenta ustedes, cuando hablamos de este tipo de concepto, la biodisponibilidad, y cómo la vamos a calcular. La vamos a calcular como como la fracción de ese fármaco, el porcentaje que, que se va a absorber sobre el porcentaje que se administra. Por ejemplo, si yo, lo que les quiero decir, si administro, por ejemplo, un 150 miligramos, ¿no?, de un fármaco por vía oral y se absorben solamente 95 miligramos, yo digo ahí en ese caso, divido los 95 miligramos en los 150, que es lo que yo administré, es decir, dosis absorbidas sobre dosis administrada, y eso me va a dar siempre un porcentaje menor. ¿Se entiende, verdad? Y eso va a ser igual, más o menos, a un 63%. ¿Ven cómo va a disminuir lo que se conoce como biodisponibilidad? Ese concepto es importante que lo tengan. ¿Se entiende bien eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces vamos a entrar ya directamente en lo que es la fase absortiva o farmacocinética propiamente dicha, que era lo que quedaba del acrónimo. ¿Se acuerdan? Desde la A hasta la E. Absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y también la excreción. Cabe destacar también que cuando nosotros hablamos conjuntamente de metabolismo y de excreción, hablamos de eliminación, ¿sí? Cuando hablamos de excreción propiamente dicha, el proceso cinético que está en el acrónimo y es el último, esa excreción. Bien, entonces, cuando hablamos de absorción, fíjense que vamos a decir que va a estudiar todos los procesos que involucran la entrada de los fármacos en el organismo desde el lugar donde se van a depositar, es decir, la vía de administración. Eso significa cuando se administran. Por lo tanto, va a estudiar todos los procesos o los pasos que va a llevar a cabo ese fármaco desde que se administra hasta que se encuentra en el medio interno. Cuando decíamos que nosotros lo consideramos en el medio interno, lo consideramos cuando ya estaba en circulación sistémica. Y para eso tendrá que atravesar las barreras que se le oponen a ese paso, que van a ser las membranas biológicas, es decir, básicamente la membrana plasmática. Para eso recuerden cuál era la constitución de esa membrana plasmática. Era una bicapa lipídica, recuerden eso, donde tenían una bicapa en realidad lipoproteica, donde ustedes tenían, digamos, lípidos hacia el exterior, ¿sí? El interior de la membrana, ahí hacia el exterior, y es el interior de la membrana, y también proteínas que están asociadas con proteínas canales, que pueden ser proteínas de transporte, ¿sí? U otro tipo de proteínas que se encuentran también asociadas y que también se pueden comportar como carriers o transportadores. Entonces, ya esto nos está dando una idea. Una de las principales formas en la que el fármaco va a ingresar, digamos, va
ingresa, ¿sí? O atraviesa, es a través de lo que son las membranas lipídicas, es decir, toda esa bicapa que están formando los lípidos, y entonces eso nos va a decir que el fármaco tendrá que ser lipo, ¿sí? Soluble. Para que el fármaco pueda ingresar, ese fármaco tendrá que ser liposoluble. Si no es liposoluble, lo hará a través de otras, digamos, estructuras que contienen la membrana. Por ejemplo, si es hidrosoluble, podrá hacerlo a través de una proteína transmembrana que forman estos canales, ¿sí? Que son los que les muestro acá. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, la principal forma en la que se van a transportar los fármacos a través de la membrana es por disolución en el componente lipídico. Por lo tanto, para eso el fármaco tiene que ser muy lipofílico. O si son más hidrofílicos, lo van a hacer a través de estos poros que se conocen como poros hidrófilos. Generalmente se hacen a través de procesos pasivos, pero también se pueden hacer por transporte activo o a veces por procesos que son mixtos. Y para eso recuerden que los procesos pasivos son sin gasto de energía y a favor de un gradiente de concentración. También lo podrán hacer por proteínas o sistemas transportadores, a favor de un gradiente electroquímico como la difusión facilitada o en contra de un gradiente electroquímico, es decir, de un gradiente de concentración y eléctrico con gasto de energía, que va a ser, por ejemplo, un transporte activo. Cuando hablamos de transporte activo, piensen siempre, por ejemplo, en la típica bomba de sodio, potasio, ATPase, ¿sí? Que los cambios de conformación son a merced de la hidrólisis del ATP. Y las moléculas de gran tamaño ya, que no puedan ni disolverse en el componente lipídico, ni atravesar por el tamaño esas proteínas canales, lo van a hacer a través de procesos por ejemplo, de endocitosis y de exocitosis que ya vamos a ver. O también se pueden utilizar otros artificios farmacotécnicos como el uso, por ejemplo, de liposomas o de ionóforos que ya veremos oportunamente. Cuando hablamos de el uso de carriers, ¿sí? O de proteínas transportadoras, recuerden que van a usar los que estén disponibles para los compuestos endógenos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de un hidrato de carbono a nivel de los enterocitos, recuerden ustedes cómo se trasloca esa glucosa, ¿sí? O la galactosa, usa el mismo carrier, que es el SGLT1, pero en realidad es un transportador para el sodio, ¿sí? Pueden usar este tipo de estructuras, dependiendo de dónde se va a absorber el fármaco, que ya vamos a ver si es en el intestino proximal o en el ilio distal. Entonces, veamos cuáles son estos, o qué implican estos procesos pasivos a través de los poros. Y bueno, pueden utilizarse, por ejemplo, estos canales acuosos, que acá los van a ver mejor. Entonces van a ver, eso va a depender, por ejemplo, del tamaño que tenga la molécula. El agua se transporta a través de estos canales que tienen, recuerden, las paredes que forman este canal tienen carga positiva, ¿sí? El agua, recuerden, como es un compuesto covalente polar y como esa polaridad está dada justamente por el oxígeno que atrae más los electrones hacia sí, y al ser esa déficit de carga negativa la que tiene, va a ser atraída y va a poder transportarse, como ven acá, por esta aquaporina. Esto también lo pueden usar los fármacos, pero hay fármacos que por lo general no son tan simples como una molécula de agua, por lo tanto hay algunos que podrán utilizar este tipo de carrier y otros no. Entonces lo podrán hacer a través de canales acuosos. Y esa velocidad de filtración siempre va a depender del tamaño que tenga el poro. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un poro como el del glóbulo rojo, ¿sí? Vamos a ver que son poros que son bastante pequeños, alrededor de 4 Armstrong, mientras que los poros del endotelio tienen alrededor de 40 Armstrong. Y si nosotros vamos a ver otras estructuras mucho más complejas, como son, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, donde hay zonas occludens, es decir, donde se encuentran este tipo de uniones que se conocen como uniones estrechas, todavía será mucho más difícil para el fármaco atravesar y la lipofilia será una característica indispensable para que eso se lleve a cabo.
Lo que sí les tiene que quedar a ustedes en claro es que siempre el fármaco, ya vamos a ver, no va distribuido de manera libre. Hay una fracción que está libre y otra fracción que está unida a proteína. Esa fracción del fármaco que se encuentra unida a proteína no va a filtrar. Solamente va a filtrar la fracción libre. Esto sí les tiene que quedar en claro. Más allá del tamaño de los poros y el tamaño del fármaco. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Lo que no entiendan, por favor, me paran y les vuelvo a explicar, ¿ok? Bien. Ahí nosotros tenemos la difusión pasiva, esta puede ser directa, como les decía, por disolución en la bicapa lipídica. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Que el fármaco sea lipófilo, muy lipófilo. ¿Y eso por qué va a estar dado? Por este concepto que se llama coeficiente de partición, ¿sí? Del fármaco, ¿sí? Que se va a distribuir tanto en lípido como en agua. Eso es un parámetro que mide el grado de lipofilia que tiene un fármaco. Cuando ese fármaco tenga un coeficiente de partición más elevado, quiere decir que es más hidrofílico y puede atravesar mejor, ¿sí? El componente lipídico de la membrana. O sea, mientras más elevado es el coeficiente de partición, mejor se va a traslocar a través de las membranas. Si es bajo, eso nos está indicando que ese coeficiente de partición es bajo. Ahí vamos a tener que se va a disolver mejor en agua. Y entonces, si se disuelve mejor en agua, por supuesto, son naturalezas antagónicas, donde está disuelto el fármaco que es en agua para que pueda atravesar las membranas plasmáticas que básicamente o esencialmente el componente es lipídico. Entonces, esto es un parámetro que ya nos está diciendo cómo se va a absorber el fármaco a través de las membranas. Coeficientes de particiones alto, eso les tienen que quedar a ustedes en claro, quiere decir que es liposoluble, ¿sí? Y se puede atravesar fácilmente las membranas. Los bajos, coeficiente de partición bajo, no. ¿Por qué? Porque eso nos está indicando que el fármaco es más hidrosoluble. Por lo tanto, eso va a generar lo que se conoce como gradiente de difusión y va a estar medido por un parámetro que es la velocidad de difusión. ¿Y eso cómo se va a definir? Como la cantidad de fármaco que puede difundir en la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué nos convendría a nosotros para que el fármaco pueda absorberse? Que el fármaco primero no tenga carga, porque si no tiene carga quiere decir que predomina la fracción que está no ionizada. Y ustedes recuerden que los lípidos se caracterizan por estar no ionizados. Entonces, los sin cargas van a atravesar mejor las membranas plasmáticas que los que tengan carga. Ahora sí, los fármacos por lo general van a ser ácidos y bases débiles, es decir, se comportan como electrolitos. Recuerden que electrolito es toda sustancia que puede disociarse. Se va a disociar. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo qué sé yo, un ácido, ustedes van a tener acá un ácido, ese ácido se va a disociar en protón más anión. Bueno, ahí no sé, más anión. Entonces, esos fármacos van a ser o bases o ácidos débiles. Entonces, siempre quiere decir que se van a estar disociando en mayor o menor medida. Y va a haber una fracción que nosotros le vamos a decir ionizada, que será esta, ¿sí? Si es un ácido, o una fracción no ionizada, que será esta, ¿sí? Si es un ácido también. Y de la misma manera nosotros podemos hablar de las bases. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es una relación entre lo que es la fracción ionizada del fármaco y la no ionizada. Siempre van a atravesar mejor las membranas donde se predomine la fracción, por supuesto, no ionizada. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender ese grado de ionización? Primero, depende de la naturaleza propia que tenga el fármaco, es decir, cuán ácido o cuán básico es. Siempre que hablamos de electrolitos y hablamos de bases o ácidos, nosotros
nos referimos a los fármacos que son solamente electrolitos débiles. ¿Qué quiere decir? Que siempre se van a encontrar disociándose en mayor o menor medida, eso va a depender del carácter que tenga el fármaco, y entonces siempre va a haber una fracción ionizada y otra no ionizada, no como un electrolito fuerte que directamente se disocia y nosotros tenemos solamente una fracción ionizada. Esa es la diferencia. Entonces, acuérdense que los fármacos siempre se comportan como electrolitos débiles, es decir, o como ácidos débiles o como bases débiles. Otro parámetro que nos sirve acá, que mide la fuerza de unión que hay entre las moléculas, es el pKa. ¿Sí? Yo no quiero entrar mucho en la parte química, ¿sí? Pero el pKa, ¿sí? Es un factor muy importante que mide la fuerza con la que se van a disociar, ¿sí? Esos fármacos. Y por último, el pH del medio en el que se encuentre. Y acá tienen, digamos, unas ecuaciones donde ustedes tienen el pK de tanto de un ácido como un pK de una base. Pero yo no les voy a insistir en eso, ya les voy a enseñar una manera muy simple en la que ustedes directamente pueden pensar de qué manera se están disociando esos electrolitos débiles. Entonces, para que ustedes tengan en claro, habíamos dicho que los fármacos se comportaban o como bases débiles, recuerden ustedes, o como ácidos débiles. Entonces, las bases que tengan un pK bajo son las que se comportan como bases débiles. Y los ácidos que tengan un pK alto, A de ácido con A de alto, para que se acuerden, ¿sí? Se van a comportar como ácidos débiles. Eso es lo que les tiene que quedar en claro a ustedes. Entonces, acá el pH va a ser determinante. ¿Por qué? Porque si el pH en el que se encuentra el fármaco, supónganse que estamos en el lumen gástrico y estamos en un pH de 2, de 3, supónganse. Entonces, cuando el pH es igual al pK, supónganse ese pH del lumen gástrico es 2 o 3, y el pK del fármaco también es 2 o 3, esos fármacos se encuentran disociados en un 50%. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hay una mitad que va a estar disociada y una mitad que no va a estar disociada. Eso significa 50% ionizado y 50% no ionizado. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque va a depender del pK que tenga el fármaco y del pH, en última instancia, del pH en el medio en el que se encuentra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un fármaco que tiene un pK, supónganse, un pK que sea de 5, ¿sí? Eso es lo que le quería hacer pensar. Y ese se encuentra en un pH, ¿sí? Que sea, supónganse, qué sé yo, de 7. Es más alcalino el pH ahí. Entonces, fíjense, ¿qué va a hacer este fármaco que tiene pK 5? Como él, ¿sí? Tiene un pK, y entonces este pK corresponde a un ácido, ¿sí? A un ácido débil, pero tampoco confundir, cuando hablamos de pK no hablamos lo mismo que pH. Acá porque el pK es distinto que el pH, ¿sí? Él se encuentra, tiene un pH más ácido y se encuentra en un medio alcalino. Entonces, ¿cómo se va a tender a comportar él? Él se va a disociar más para ceder hidrógenos, hidrogeniones o protones, que recuerden que esa es la definición de un ácido. Es decir, toda sustancia que se conoce como ácido, según la teoría de Bronsted, es aquella sustancia que es capaz de ceder protones al medio. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿él qué va a hacer? Lo que va a hacer es ceder protones. En cambio, si el pK es de 5 y él se encuentra en un pH aproximadamente de, supónganse, de 3, ahí no necesita disociarse. ¿Por qué? Porque el medio ya tiene los suficientes protones y no hace falta que él se disocie para entregar protones. Entonces, ¿qué va a predominar? La fracción que sea no ionizada. ¿Me entienden cómo tienen que razonar? ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces los fármacos que son ácidos se van a disociar menos en medios ácidos, eso es lo que le tienen que quedar a ustedes claro, y los fármacos que sean básicos se van a disociar menos en medios básicos. ¿Mm? Porque la base es todo lo contrario, base es toda sustancia que es capaz de aceptar protón. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, las modificaciones del pH son las que al final van a terminar controlando el paso de los fármacos. Por ejemplo, el pH gástrico en ayuna estamos en el orden aproximadamente entre 1 y 3 y postprandial es 5. Pero muchas veces eso se puede ver modificado porque el paciente, supónganse, no está utilizando solamente medicamento para una determinada patología. Puede tener una gastritis, estar medicado, por ejemplo, le han prescripto inhibidores de la bomba de protón. Y entonces esos inhibidores de la bomba van a aumentar el pH, ya sea en aumentar el pH, es decir, lo van a hacer un poco más alcalino, no es que lo van a hacer, no es que pasa a los 7 y se hace alcalino, pero no va a estar en el orden de 1 y 3, ¿sí? Entre 1 y 3 en ayuna, y puede estar, qué sé yo, en 3,5, en 4, ¿sí? Eso dependerá del inhibidor de la bomba de protones que tome, y eso puede afectar el comportamiento del fármaco que está tomando el paciente, supónganse porque tiene una patología crónica y toma algún tipo de medicamento para esa patología. Entonces, muchas veces, eso hay que tener cuidado también, porque muchas veces esas variaciones en el pH pueden modificar, ¿sí?, la absorción de los fármacos. Esta aplicación de la ecuación de Henderson yo no les voy a dar, lo que quiero que ustedes se recuerden, esto lo podemos ver después en los prácticos, en las comisiones correspondientes, si no esto se va a hacer muy largo. Lo importante es que ustedes vean que un fármaco que tiene pH bajo, ¿sí?, tiende a absorberse mejor en el estómago, pero no por eso ocurre esto. Acá yo les doy el ejemplo, fíjense, el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, tiene un pK de 3,5, ¿sí? Tiene un pK de 3,5 y él va a estar en el estómago, que tiene un pH aproximadamente de 1,5, eso es lo que acabamos de ver, por ejemplo, en ayuna, y si yo administro ese fármaco, sí, que tiene este pK, ¿qué les parece a ustedes? ¿En este pH estará más o menos disociado? ¿Qué dicen ustedes? Es un ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Menos. Muy bien, está menos disociado. Entonces, ¿yo qué digo? Entonces se va a tender a absorber mejor, ¿dónde? En el lumen gástrico, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es más ácido ese pH, ¿sí o no? Sí, profe. Claro, pero a no confundir ahí, porque muchos cometen ese error. Si yo administro la aspirina, acá les hago un dibujo grosero de la aspirina, que es un comprimido, ¿sí? Ese comprimido tenía que pasar por toda la fase, ¿se acuerdan? Se tenía que desintegrar, se tenía que disgregar, se tenía que disolver para que recién se pueda absorber. ¿Se acuerdan que paso crítico previo a la absorción era la disolución del fármaco en el fluido corporal? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces quedó todo listo ya, quedaron todos, ¿sí?, esas partículas del fármaco listas para que se puedan, ¿sí?, absorber. Entonces, si yo acá todavía no lo tengo disuelto, ¿m? ¿Qué les parece a ustedes? Ese fármaco se va a tener que disolver. Y para disolverse, ¿qué conviene para que se disuelvan los fluidos corporales, que son básicamente, están constituidos por, sí, un componente acuoso? Que el fármaco sea eh, hidrosoluble, es decir, que esté ionizado, o que sea liposoluble y esté no ionizado. ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué les parece? Que sea hidrosoluble y esté ionizado. Claro, más vale. Entonces, yo tiendo a pensar que se va a absorber mejor en el estómago, pero acá les pongo con signos de pregunta. No. Acá se va a se absorbería mejor en el estómago, pero para que se pueda absorber, previo a eso tiene que disolverse. Entonces, ¿dónde se absorberá? En el duodeno, ¿sí? En el intestino proximal. Ahí se va a absorber mejor, porque ahí va a estar en condiciones de poder, ¿sí? Esa fracción ionizada disolverse, paso previo a que se pueda absorber. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, esto les va a quedar para ahí. Después, ¿dónde se absorbería mejor la morfina? Fíjense que tiene un pK de 7,9. Y bueno, se absorbería mejor, por supuesto, si hablamos de absorción propiamente dicho, con procesos absortivos, ¿sí? Se absorbería mejor donde a nivel del hilio distal, ¿sí? Donde el pH es más alcalino. Bien, también puede ser que entonces esos fármacos, hemos dicho que se podían transportar eh, por difusión facilitada a través de un carrier, una proteína transportadora. Eso se da siempre a favor, ¿sí?, de un gradiente electroquímico y sin gasto de energía. Pero, ¿qué características tienen todos estos procesos? Que son específicos y saturables. ¿Mm? Entonces, eso tienen que tener en cuenta ustedes. Por ejemplo, acá van a ver mejor, ¿sí? Si es lo suficientemente lipófilo, entonces lo va a hacer a través de la membrana por disolución en el componente lipídico. Si no es lo suficientemente lipófilo, lo va a hacer a través y tiene un peso molecular adecuado que sea relativamente bajo, lo va a poder hacer a través de estas proteínas canales. ¿Sí? También pueden utilizar difusión facilitada, que son estas proteínas transportadoras o carrier, ¿sí? Entonces, que lo van a llevar. Eso exige que haya una afinidad importante entre el fármaco y esa proteína, para que esa proteína actúe como carrier transportándolo desde el exterior hacia el interior de la célula. ¿Sí? Y lo pueden hacer con gasto de energía ya, que eso, ¿sí?, estaríamos hablando ya de un transporte activo que se da a expensas de la hidrólisis del ATP, que ustedes ya lo conocen, que el ejemplo característico es esta bomba de sodio y potasio. Quiere decir que, ¿qué les quiero decir? Que todo este tipo de transportes, cuando hablamos de difusión facilitada, que involucran carrier o proteínas transportadoras, enzimas, y todo este tipo de estructuras, ¿sí? La velocidad no solamente depende de la concentración del fármaco a ambos lados de la membrana, sino que va a depender también de que esos procesos, ¿sí?, son saturables y tienen un límite para llevar a cabo este tipo de pasajes a través de estas estructuras. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Bien, por eso los fármacos no se absorben directamente de una, ¿sí? ¿Sí? Se van absorbiendo, absorbiéndose, por ejemplo, qué sé yo, de los 150 miligramos, eso que yo le decía, se absorben 95 miligramos, pero no se absorben los 95 miligramos de un solo saque, sino que eso va absorbiéndose siempre paulatinamente. Y como va absorbiéndose paulatinamente, es que llega un punto en que nosotros, vuelvo acá para que ustedes eh, vuelvan a relacionar esto, vuelvo a un punto en que, fíjense, cómo se va absorbiendo paulatinamente, llega un punto en que ustedes van a alcanzar esa concentración mínima efectiva, y acá es que empiezan a observar el efecto terapéutico. Y entonces a medida que va creciendo y creciendo hasta que se alcanza la concentración máxima, ¿sí? Es decir, si yo tomé para una cefalea, aparentemente acá yo tendría que, acá empiezo a sentir, por darle un ejemplo burdo, que me empieza a pasar el dolor de cabeza, y eso paulatinamente me va pasando hasta que generalmente cuando estoy acá en este punto es cuando ya cumplió
con el objetivo terapéutico que yo quería. Bien. Otros sistemas que pueden utilizar los fármacos para la absorción cuando son muy grandes, ¿sí? Es decir, cuando son macromoléculas, es a través de procesos de endocitosis o exocitosis. Y eso se acuerdan cómo se aproximaba la molécula cuando era grande. Esto, por ejemplo, hacían células del sistema inmune como los macrófagos, ¿sí? Cuando se acercan, digamos, sustancias que son foráneas, en este caso también el fármaco lo puede ser considerado una sustancia foránea, por supuesto, y las moléculas son demasiado grandes, se produce una invaginación que ustedes ven acá, ¿sí? En la membrana plasmática se produce una vesícula que es transportada hacia el interior de la célula. Y muchas veces eso puede pasar, como está esa vesícula de un punto a otro de la membrana, y va a ser liberada. Acá la vesícula se acerca, ¿sí? a la membrana plasmática también, funde con esa membrana y libera por exocitosis el contenido del fármaco a la diana que yo quiero, a donde quiero que llegue. Esos serían eh, por endocitosis y exocitosis. Y después tenemos los ionóforos, que van a ser moléculas hidrófobas, es decir, que van a ser lipofílicas, que se disuelven en las bicapas lipídicas. ¿Para qué uso digamos, este artificio farmacotécnico? Para que pueda disolverse el fármaco a través de las membranas plasmáticas y aumente la permeabilidad de algunos iones específicos que no podrían, ¿sí? Atravesar con facilidad la membrana. Por ejemplo, estos se utilizan para antibióticos como la vancomicina. Se pueden utilizar este tipo de ionóforos que se conocen como transportadores móviles, o para otros, la vanco es un antibiótico que se tiene que administrar por vía parenteral, el paciente tiene que estar internado, o por ejemplo la gramicidina, que es otro tipo de antibióticos que va a formar canales. ¿Qué función tienen esos ionóforos? Protegen la carga del ion, y como están envueltos esos fármacos, ¿sí? Que son en realidad hidrosolubles en todos estos ionóforos que son liposolubles, pueden atravesar mejor las membranas plasmáticas. Bien, a esto lo vamos a pasar. Y acá también les cuento otro tipo de formas farmacéuticas que son muy importantes, que son los liposomas. Parecidos a los ionóforos de alguna forma, porque acá lo van a ver mejor, están constituidos por una bicapa, es esto que ustedes ven acá, no sé si se marca, a ver si se marca mejor con esto. A ver. No. Bueno, ustedes verán acá. Fíjense, toda esa bicapa que ustedes tienen ahí alrededor, y adentro lo van a tener al fármaco. Entonces, ¿qué? Ustedes lo administran a través de estas moléculas que se llaman liposomas. Esas moléculas van a proteger al medicamento y también lo pueden dirigir al medicamento. Por ejemplo, se utilizan como en fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer, que son los antineoplásicos, para dirigir ese fármaco hacia un blanco determinado, como por ejemplo un tumor correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como tienen esta naturaleza lipídica con esta bicapa, van a llegar a la membrana celular, fíjense acá, van a fundir con esa membrana y van a poder liberar el fármaco hacia el interior de la célula. ¿Cuál es el inconveniente de estos liposomas? Que son muy caros, pero lo bueno es que permiten la liberación selectiva en un tejido donde yo quiero que el fármaco llegue. De todos modos, esto se utilizó, por ejemplo, mucho también en lo que son lo que fueron las vacunas contra el COVID. Se utilizaban, por ejemplo, este tipo de fórmulas liposomales. Y hoy se está tendiendo mucho a eso, aunque, digamos, la formulación a través de este tipo de liposomas es bastante más cara. Y ahora quiero, para terminar con esto, ya fijar las vías de administración podían ser, acuérdense, cuando hablamos de vía de administración, hablamos del lugar del organismo donde yo administro o deposito ese fármaco o ese medicamento. Y podían ser locales si es en el sitio de aplicación, por ejemplo, un óvulo digamos, en vagina, en la mucosa vaginal.
o podía ser, por ejemplo, sistémica, que lo vamos a observar después de su absorción. Esas serían las vías de administración. Y acá ustedes pueden ver el camino, les dejo esto acá, ya después les voy a pedir que suban esta presentación para que ustedes lo tengan ahí, pero fíjense si es una vía intravenosa, lo que yo les decía, directamente entra al torrente circulatorio, o sea, la circulación sistémica acá, a la circulación sistémica, y por digamos, por las cavas va a llegar al corazón y se va a distribuir hacia toda la economía. En cambio, fíjense si es una oral, tiene que hacer todo este camino, ¿sí? Tiene que, si es la oral, va a seguir, o sea, se deglute y todo lo demás, tiene que hacer este camino. Llega al estómago, en el intestino se absorbe, pasa a la circulación, digamos, portal hacia el hígado, todavía estamos en circulación presistémica, sale a circulación presistémica y recién va a llegar, ¿sí?, hacia las aurículas a través de las cavas. ¿Se entiende, verdad? ¿Ven la diferencia? La rapidez con la que actúa, ¿sí? Entonces ya saben básicamente que es por eso. Dentro del oral también tienen, por ejemplo, una sublingual. Esa sublingual, ¿sí?, a través de las venas submaxilares, va a llegar directamente, ¿sí?, a las cavas sin pasar por el hígado. Y eso sí tiene un efecto mucho más rápido, pero es una excepción. Bien, esto ya hemos visto anteriormente. Esto sí es importante. Muchos medicamentos que llegan, ¿sí?, al intestino delgado, pueden sufrir lo que se conoce como efecto del primer paso. ¿Qué es el efecto del primer paso? Es decir, una vez que llegan al intestino, ya sea proximal o distal, ¿sí?, o al ilio distal donde se van a absorber, van a pasar por el hígado. Y en el hígado van a sufrir ya un proceso de metabolización. ¿Por qué se llama del primer paso? Porque está todavía en circulación presistémica, no en circulación sistémica, y ya está siendo metabolizado. Ya vamos a ver que el hígado es el órgano metabolizador por excelencia. Y muchas veces, entonces, eso puede disminuir, ¿sí?, todavía más lo que es la biodisponibilidad. Bien, y entonces otras veces puede ser que ya vamos a ver en la conjugación, háganme acordar por favor cuando estemos hablando de metabolismo, lo que se conoce como circulación o recirculación enterohepática. Eso ya les voy a explicar después que veamos ese concepto. Bien, todas estas vías yo ya las he dado y ustedes las han visto y las van a trabajar. Algunas comisiones ya la vieron, ¿sí?, y otras comisiones recién la van a trabajar ahora en los prácticos. Bueno, todo eso que es bastante sencillo y lo pueden encontrar en cualquier libro de farmacología. Lo que sí no quiero dejarles de explicar acá, lo que se conoce como vías de absorción. No es lo mismo hablar de vías de absorción que de vía de administración. No es lo mismo, por favor no confundan. Recuerden que cuando hablamos de vía de administración es el lugar donde se deposita, donde yo deposito el fármaco para que ingrese al organismo, ¿sí? Si es un comprimido, lo pongo en la cavidad oral y eso sería una vía de administración oral. En cambio, las vías de absorción pueden ser indirectas o mediatas, ¿sí?, que es sin efracción del epitelio, a través de, por ejemplo, la piel y las mucosas, donde se encuentra, por ejemplo, la vía oral, ¿sí? En cambio, las directas o inmediatas son con efracción del epitelio, ¿sí? Es donde se va a absorber el fármaco. ¿Por qué es indirecto acá? Porque, por ejemplo, si yo lo administro por una vía oral, la vía de administración es que el fármaco se deposite como forma farmacéutica en la cavidad oral, pero la absorción se va a llevar a cabo, por ejemplo, en el intestino proximal o en el ilio distal. En cambio, una vía de absorción directa o inmediata, perdón,
o inmediata es con efracción del epitelio. Por ejemplo, yo deposito el fármaco, ¿sí? Por medio, qué sé yo, de una aguja correspondiente en vena, ¿sí? Entonces estoy produciendo efracción ahí del epitelio y voy a colocar directamente la cantidad del fármaco o la dosis que coloco, ¿sí? Es el total correspondiente a lo que indica la etiqueta del medicamento. ¿Se entiende eso, chicos? ¿La diferencia? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, entonces esto son bastante sencillo, la cinética de absorción, después ustedes vayan a leer en los libros de farmacología, yo no me quiero demorar mucho con esto, pero este concepto de acá, lo que surge de ahí, este concepto de biodisponibilidad, que es el porcentaje, recuerden, de fármaco que alcanza la circulación sistémica tras su administración por vía oral o que se encuentra y que se encuentra, en todo caso, disponible para interactuar con la biofase. Este parámetro nos indica la velocidad a la que se alcanza, por supuesto, esa circulación sistémica y esa biofase, qué cantidad de fármaco llega a la circulación de manera inalterada, es decir, que no ha sufrido, por ejemplo, un efecto del primer paso hepático, qué cantidad está disponible para producir el efecto. Ya hemos dicho que esa biodisponibilidad, por supuesto, depende de la vía de administración y de la forma farmacéutica. No era lo mismo administrar un inyectable por vía intravenosa, o sea, inyectable, la vía de administración, ¿sí? Intravenosa, y la forma farmacéutica, perdón, una solución inyectable, que la forma farmacéutica, un comprimido, y la vía de administración, una vía de administración oral, ¿sí? Mientras en una hablo del 100% de fármaco en el torrente circulatorio, en la otra voy a hablar de una concentración siempre menor. Y también puede variar, por supuesto, entre distintos individuos. Ya vamos a ver por qué. Hay otros factores que van a alterar la absorción. Por ejemplo, pueden ser factores fisiológicos como la edad del paciente. No es lo mismo administrar un fármaco en un niño recién nacido que en un niño de 8 años o de 10 años o en un adulto que ya, en un adulto mayor que tiene todos estos procesos también disminuidos. También tienen que ver mucho con los alimentos. Hay fármacos, por ejemplo, que disminuyen la biodisponibilidad cuando se administran con alimentos y hay otros que van a aumentar. Por ejemplo, un caso donde ustedes es característico que disminuya la biodisponibilidad cuando se administra con alimentos es en antibióticos como la citromicina. La citromicina es un fármaco o un antibiótico que tiene que administrarse lejos de las comidas principales. ¿Mm? En cambio, otros fármacos, como por ejemplo antimicóticos como el fluconazol, ¿sí? Van a ser favorecidos por componentes, por ejemplo, con comidas que tengan una importante cantidad de grasa. Es decir, es preferible administrarlos con comidas principales. Otros factores, y bueno, eso es característico de cada uno de los fármacos, por supuesto no podemos saber el de todos, entonces antes de administrar tenemos que, o de prescribir, o de utilizar ese fármaco, tenemos que ponernos, digamos, duchos en el manejo de este tipo de consecuencias que el paciente no tiene por qué saber. Otros factores pueden ser factores patológicos. No se me va a ocurrir administrar algo por vía oral si el paciente lo tengo con vómito, ¿sí? O si está con diarrea o con otra donde está aumentado el peristaltismo y no me va a dar tiempo que se absorbe el fármaco porque sí se va a eliminar directamente por causa de esa diarrea. La vía intramuscular y la subcutánea se pueden alterar con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y sobre todo la subcutánea con la reducción del flujo sanguíneo. Y otros factores iatrogénicos, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, formaciones de precipitado. Muchas veces no le damos importancia a vitaminas que estamos tomando y las sales de hierro, por ejemplo, pueden formar quelatos con algunos fármacos, sobre todo con antibióticos, y eso llevarnos a un fracaso terapéutico.
¿Se entiende hasta acá? Chicos. Sí, se entiende. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, hay interacciones que se van a dar entonces a nivel de la absorción y esto sí les pido que vean bien. Después, yo si tengo más tiempo en algún momento, les daré nuevamente, pero hay modificaciones que se pueden, todas las interacciones que se llaman farmacocinéticas son las que se van a dar a lo largo de todo el proceso farmacocinético, es decir, en la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la excreción. A nivel de la absorción se pueden dar, por ejemplo, por modificaciones del pH gastrointestinal. El atazanavir, por ejemplo, es un antirretroviral que disminuye la absorción con el uso concomitante o simultáneo de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el lansoprazol, ¿sí? El pantoprazol. Y acá fíjense que en este caso estamos ante una interacción farmacocinética que es bastante grave porque de la absorción de este fármaco que es el antirretroviral depende la vida del paciente, un paciente VIH positivo, ¿sí? Que está medicado con este tipo de antirretroviral. Como les decía, la formación de quelatos a veces entre las sales de hierro con antibióticos como la quinolona, eso nos puede llevar a un fracaso terapéutico, es decir, el microorganismo puede ser sensible, pero no nos hemos dado cuenta que el paciente está tomando vitaminas que contienen este mineral o inclusive está haciendo, qué sé yo, un tratamiento para la anemia, ¿sí? Con estas sales de hierro, y entonces eso va a formar quelato, es decir, va a atrapar el fármaco y lo va a eliminar básicamente por las heces. Entonces eso puede llevarnos a un fracaso terapéutico. También alteraciones en la motilidad gastrointestinal, si el paciente usa laxante o antidiarreicos, ¿sí? Eso puede traernos disminución en la absorción o que permanezca durante más tiempo los antidiarreicos en el organismo y entonces eso puede llevarnos a efectos tóxicos. Son una serie de interacciones que siempre tienen que tener en cuenta. Yo no me voy a detener en todas porque si no, no terminamos más. Entonces acá terminaría lo que sería el proceso, lo que les quería enseñar de absorción. Recuerden, para que nos quede claro, cuando hablamos del fármaco absorbido, hablamos del fármaco en circulación sistémica. Cuando hablamos de procesos absortivos son todos estos que hemos visto: difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, disolución a través del componente lipídico de la membrana, a través de proteínas canales, ¿sí? Por distintos tipos de transporte, a través de carriers, a través de, qué sé yo, de enzimas que son transportadoras, moléculas que sean transportadoras, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que se conoce como procesos absortivos. Después de entonces, de la absorción, vamos a entrar en lo que es la distribución. ¿Qué es la distribución del fármaco? Y bueno, una vez que se llevó a cabo la absorción y el fármaco sale del ventrículo izquierdo por la aorta hacia la economía, ¿sí? O sea, por el torrente circulatorio, ya estamos en circulación sistémica, hacia la economía, va a comenzar inmediatamente este proceso de distribución. ¿Y el fármaco cómo se va a distribuir? ¿Sí? Se va a distribuir de una determinada manera. Bueno, acá se me ha movido no sé por qué, me parece que es por la tablet que se ha desconfigurado acá, pero ya les explico para que esto lo tengan en claro. Fíjense que el fármaco, una vez que está absorbido, ingresa al torrente circulatorio, a la circulación sistémica, y no se va a confinar ahí, es decir, no se va a quedar ahí. Ahí puedes tener, ¿sí?, dos procesos, ¿sí? Un proceso en donde el fármaco se una, por ejemplo, a proteínas que son más prevalentes o predominantes en el torrente circulatorio. Cuando hablamos de esas proteínas, por ejemplo, ¿de qué proteínas podemos hablar? Díganme ustedes. ¿De la albúmina? Perfecto, muy bien. Por ejemplo, si hablaríamos de la albúmina, ese fármaco puede tener mucha afinidad. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de la naturaleza del fármaco, es decir, de su propia estructura química. Entonces, ese fármaco, ¿sí?, se va a unir en mayor o menor medida a proteína. Entonces vamos a tener que ese fármaco va a estar
de manera combinada en una fracción, que puede ser alta o baja, y una fracción que va a estar libre, que también puede ser alta o baja. Supónganse, si tiene una elevada unión a proteína, fármacos como la warfarina, que son anticoagulantes, tiene una elevada unión a proteína. Estamos hablando mayor al 95%, ¿sí? De unión. Es decir, que la fracción libre es muy pequeña. Y hay otros fármacos que no necesitan, ¿sí? Que no tienen mucha afinidad por las proteínas y no se van a unir. Pero siempre lo que a ustedes les tienen que quedar en claro que la mayoría de los fármacos, en mayor o menor medida, se encuentran ligados a proteínas y así van a circular por el torrente circulatorio o sanguíneo, con una parte unida a proteínas, que les pongo acá, que está en equilibrio siempre con una fracción libre. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esto en cuenta? Primero, porque esa unión a proteínas es lábil y irreversible. ¿De qué depende? Depende de este equilibrio, fíjense, perdón, de este equilibrio que yo les decía acá. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, fíjense, en este caso van a tener un porcentaje unido a las proteínas, que es el que estoy marcándole acá con amarillo, y un porcentaje libre. Entonces, ¿cuál es el fármaco que a nosotros, que va a interactuar con nuestras dianas? Va a interactuar siempre la fracción libre. Entonces, fíjense, si esta es mi diana farmacológica sobre la membrana plasmática, muy groseramente dibujado, disculpen, si esa fracción libre se une, rompe ese equilibrio y hace que se desplace parte de esta fracción que está unida a proteína y vuelva a formar una fracción libre, de tal manera que siempre va quedando una fracción libre disponible para ir interactuando con las proteínas. ¿Se entiende eso? Eso es un proceso dinámico, que no estoy hablando de farmacodinámica, sino que es un equilibrio dinámico que se da a medida que la fracción libre va interactuando con sus dianas farmacológicas, se rompe el equilibrio entre la fracción unida a proteínas y esa fracción libre vuelve a dejar fracción libre del fármaco que continúa interactuando, por supuesto, con las dianas farmacológicas correspondientes. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bueno, por favor, eso es un concepto que por ahí no lo terminan de entender y es importante que ustedes, ¿sí?, lo tengan siempre en claro. Es decir, que esa combinación con las proteínas va a ser reversible, no es que es una unión irreversible, aunque en algunos casos sí se puede dar. ¿Y eso de qué depende? Si se van a enlazar las drogas con enlace iónico o con enlace covalente. Por lo general, ¿sí?, las que se ligan a través de este tipo de enlace iónico, que son, por ejemplo, los salicilatos, antibióticos como la penicilina, benzodiazepinas como el diazepam, beta bloqueantes como el propranolol, ¿sí? Todos esos se van a liberar más rápido que las que se encuentran unidas por uniones covalentes, porque son drogas que son más liposolubles. Pero al fin y al cabo, ambas de estas van a ser reversibles, es decir, termina rompiéndose esa unión, dejando fracción libre para que el fármaco interactúe con sus dianas y así sucesivamente hasta que la concentración del fármaco en el torrente circulatorio llega a cero. Pero hay otros tipos de uniones que también son covalentes y se pueden llevar a cabo, por ejemplo, las de los metales pesados como ¿por qué es tan peligroso, por ejemplo, el arsénico? Porque se van a unir a las proteínas y digamos, es un tóxico muy nocivo, este arsénico, porque se une de manera irreversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya se unió a la proteína, yo ya no puedo, ¿sí?, liberarlo a ese arsénico de esa proteína. Entonces, el organismo va a tener que resintetizar mayor cantidad, por ejemplo, si se unía a la albúmina, de esa albúmina, para poder reemplazar a esa albúmina que fue destruida por esa unión irreversible del fármaco. Bien. Entonces pensemos cómo pueden afectar en esta farmacocinesis algunos estados clínicos. Por ejemplo, en el caso de que el paciente presente una hipoproteinemia, hablemos de la albúmina, una hipoalbuminemia, entonces, si el fármaco tiene mucha afinidad por la proteína,
¿sí? Es decir, se transporta dentro del torrente circulatorio en su mayor porcentaje unido a proteínas, y yo no tengo la suficiente cantidad de albúmina, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar mucho fármaco libre, porque no va a tener la proteína necesaria para que se transporte. Y esa fracción libre, que va a ser importante, se va a unir masivamente a sus dianas o receptores farmacológicos, ¿sí? O a sus dianas o blancos, y yo no voy a estar obteniendo ahí un efecto terapéutico que es el que estoy buscando, sino que eso me puede llegar a dar fenómenos tóxicos. Miren de importante que es. Muchas veces también con esto tiene que ver con los estados estos, por ejemplo, la edad por ejemplo, del paciente. Si es un recién nacido, sabemos que ¿sí? La bilirrubina, por ejemplo, se une mucho a proteínas, y entonces si yo administro fármacos que en un recién nacido que se tenga que unir a proteínas donde se encuentra unida la bilirrubina, y bueno, o dependerá de la afinidad de ambas, una podrá quedar en mayor fracción libre, y eso también puede traernos algunas consecuencias. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Que a veces también cuando administramos dos fármacos o más fármacos, va a depender de la naturaleza química del fármaco y de la afinidad que tenga ese fármaco por la proteína a la que se va a unir. Y esa lucha, digamos, entre comillas, ¿sí? Entre ese fármaco que nosotros le podemos llamar fármaco A y fármaco B, puede traernos como consecuencia algunos fenómenos tóxicos. Por ejemplo, si yo administro un fármaco A y un fármaco B en concentraciones terapéuticas, ¿no es cierto? Y ese fármaco A y B se unen a proteínas como la albúmina, por ejemplo, en altas concentraciones, por ejemplo, más de un 90%, o qué sé yo, menos, no importa. Pero lo importante acá, ¿qué quiero decirles? Que si A acá es mucho más afín por la proteína que B, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a desplazar a B de su unión a proteínas, y él se va a unir. Por lo tanto, yo voy a tener mayor fracción libre de B. Entonces, esa fracción libre de B me puede traer como consecuencia también la producción de fenómenos tóxicos. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿eso cuándo es importante? Recuerden este concepto. Cuando tengo fármacos que tienen índice terapéutico estrecho. ¿Recuerdan lo que era el índice terapéutico? Eso lo habíamos visto en la clase anterior de farmacocinesis, ¿sí? Entonces, los índices terapéuticos estrechos eran siempre los que tenían, ¿sí? Un índice menor que 2, como los anticoagulantes, los antiepilépticos, los antidiabéticos orales, los antineoplásicos. Entonces, muchas veces esta lucha por las proteínas, cuando fármacos, el paciente es polimedicado, ¿sí? Y se administran distintos tipos de fármacos y están involucrados este tipo de fármacos que tienen índice terapéutico estrecho, esto nos puede traer como consecuencia fenómenos que nosotros no queremos. Por ejemplo, anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K, como por ejemplo la warfarina, ¿sí? Cuando se administran con cualquiera de estos tipos de fármacos. Miren, tan comunes como AINES, donde los AINES tenemos, qué sé yo, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos, digamos, pueden traernos como consecuencia fenómenos que nosotros no deseamos. La warfarina, yo les decía que tenía una elevada unión a proteína. Entonces, si este analgésico, supónganse el ibuprofeno, el paracetamol, el que sea, en este caso lucha con la warfarina, digamos, por la unión a la proteína, y esa warfarina queda libre, yo la estoy administrando para que esto me dé un efecto anticoagulante. Pero si yo dejo mucha fracción del fármaco libre de warfarina, ya no voy a obtener el efecto terapéutico que estoy buscando, que era anticoagulante, y puedo tener un efecto nocivo, como por ejemplo, esto me puede causar una hemorragia. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Bueno, entonces recuerden que la droga en sangre, ¿sí? Siempre
cómo es el camino que sigue en la distribución a través de los capilares hacia el líquido intersticial, porque este caminito después también se lo pueden llegar a preguntar y no se acuerdan, ¿sí? Y pasa de sangre a través de los capilares hacia el líquido intersticial. Ese líquido intersticial, recuerden que es el líquido siempre que va a rodear las dianas farmacológicas, ¿sí? Entonces ahí estamos teniendo el fármaco ya listo para que pueda interactuar, ya sea a nivel de receptores que sean en la membrana plasmática o ¿sí? que puedan ingresar hacia el líquido intracelular. Para que sepan ustedes, los ácidos débiles se unen más a esta proteína que es predominante en el torrente sanguíneo, que es la albúmina. Ahí tienen ejemplos la fenilbutazona, ¿sí? El tiopental, la clorpropamida, o bases débiles se van a unir a esta glucoproteína ácida alfa 1, ¿sí? Las bases débiles se unen a esa glucoproteína y ahí tienen los ejemplos de medicamentos como el propranolol o el verapamil. Bien. Entonces, hay un parámetro que es muy importante acá, que es el concepto de vida media plasmática. ¿Cómo se define la vida media de un fármaco? Como el tiempo que transcurre hasta que la concentración del fármaco disminuye, ¿sí? a la mitad o a un 50%. Y esto tiene mucho que ver, ¿sí? con la unión a proteínas. ¿Por qué? Porque mientras mayor afinidad tengan los fármacos por las proteínas, mayor va a ser la vida media del fármaco en el organismo. Va a permanecer mayor tiempo dentro del organismo. ¿Por qué? Porque la fracción unida a proteínas no atraviesa las membranas, no filtra los glomérulos, ¿sí? Y no tampoco se va a biotransformar o se va a metabolizar. Es decir, todos estos factores que ustedes ven acá aumentan lo que se conoce como vida media del fármaco. Por lo tanto, los fármacos que tienen una elevada unión a proteínas tienen mayor vida media. Bien. Tener en cuenta entonces la concentración de proteínas en el plasma y la interacción justamente a nivel de transportador. Otro parámetro muy importante que les quiero tratar de enseñar lo más sencillamente posible es lo que se conoce como volumen de distribución aparente. Si ustedes van a la definición en cualquier bibliografía que se maneje de un libro de farmacología, esta es la definición que van a tener ustedes, la que ven acá. Dice, es el volumen teórico en el que necesitaríamos distribuir uniformemente una cantidad conocida de un fármaco para que cualquier compartimento del organismo tenga la misma concentración en el plasma. Entonces, les voy a tratar de hacer mucho más sencilla esa definición. Fíjense, ¿sí? ¿De qué manera la vamos a hacer más sencilla? Si nosotros vamos a redefinir ese volumen de distribución como el volumen teórico, primero que para que sepan ustedes que es un parámetro, ¿sí? que es teórico. Entonces, un volumen teórico de agua en el que se ha distribuido el fármaco. Eso es el volumen de distribución. ¿Y cómo se los explico de esta manera? Fíjense, ustedes tienen el agua corporal total es de 42 litros, que se encuentra básicamente distribuida entre lo que sería el volumen plasmático, que es de 3 litros, el volumen intersticial de 11 litros y el volumen intracelular, que es el que mayor cantidad tiene, que es aproximadamente de 28 litros. La sumatoria de los tres, recuerden, sí, que es un parámetro fisiológico que nos da el agua corporal total, que son 42 litros. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Si yo pienso que el fármaco se tiene que distribuir y llegar a algún lugar en particular, es importante este concepto que es el volumen de distribución. ¿Por qué? Porque tendrá que salir del confinamiento que tiene en lo que sería esto, el volumen plasmático, llegar al volumen intersticial para que esté disponible para interactuar con las dianas farmacológicas, y si esa diana es intracelular, por supuesto que yo necesitaré que tenga un volumen todavía más amplio de distribución para que llegue, ¿sí? a esa diana que se encuentra en el interior de la célula.
Entonces, ¿esto de qué va a depender? Esto nos va a traer como consecuencia que la distribución de los fármacos en los distintos compartimentos depende de múltiples factores. La permeabilidad del fármaco, que también depende del tamaño de la molécula, del grado de unión a proteínas. Recuerden que los fármacos que se encuentran más unidos a proteínas son los que no pueden atravesar las membranas, sino solamente el fármaco libre, ¿sí? El coeficiente de reparto o el logaritmo de P, que ya hemos visto que también dependía de últimas del pH, y el coeficiente solo de reparto, ¿sí?, que nos permite deducir si el fármaco va a atravesar las membranas disolviéndose en el componente lipídico o lo va a hacer de algún otro tipo de forma. Entonces, si un fármaco presenta un elevado volumen de distribución, tiene mayor distribución a todo el organismo. ¿Qué quiere decir? Que va a salir del plasma, va a pasar al intersticial y puede llegar al líquido intracelular, que es lo que nos importa a nosotros en determinados casos. También que tiene mayor penetración en los tejidos, es decir, sale del confinamiento plasmático para llegar a esos tejidos. Y por supuesto, si tiene mayor o elevado volumen de distribución, perdón, va a tener mayor vida media, porque si, por ejemplo, sale del confinamiento del volumen plasmático hacia el tejido adiposo, eso puede actuar como reservorio y eso trae como consecuencia un aumento de la permanencia del fármaco dentro del organismo, por supuesto, un aumento en la vida media del fármaco. Entonces, ¿de qué nos sirve? Yo les dejo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, warfarina tiene un volumen de distribución de 8 litros. ¿Sí? Y eso es ¿por qué? Porque fíjense, tiene un elevado volumen, una elevada concentración del fármaco, se une a proteína. Si yo hablo de 8 litros, estoy entre el líquido, el volumen plasmático y digamos, el torrente circulatorio y el líquido intersticial. Y no alcanzo a todo el líquido intersticial, porque para llegar ahí necesitaría un volumen a por lo menos de 11 litros. Bien. Después, por ejemplo, solamente se queda en el líquido básicamente intravascular. Ertapenem es un antibiótico que tiene un volumen de distribución más alto, ya 14 litros, por lo tanto, va a estar en el volumen, en el líquido, en el volumen plasmático, perdón, y en el volumen intersticial también, ¿sí? Ahí están los 3 más los 11, nos dan esos 14. Pero, por ejemplo, si yo tengo un patógeno como Legionella. Legionella es un patógeno, ¿sí? Un microorganismo patógeno que es intracelular. Y entonces Legionella puede, como se encuentra alojado en el interior de la célula, el antibiótico que yo use necesito que llegue al líquido intracelular. Es por eso que se trata, por ejemplo, con quinolonas como la levofloxacina, que miren el volumen de distribución que tiene, que es de 70 litros. Es decir, supera ampliamente estos 42 litros que yo tengo acá. Y eso me asegura que ingrese, está en este volumen, ¿sí?, intracelular, donde va a estar Legionella para que yo pueda eliminar ese agente patógeno. Y hay otros tipos eh, de fármacos, por ejemplo, como cloroquina, que ustedes tienen acá. Esa cloroquina tiene un volumen de distribución de 15.000 litros. Entonces, ¿esto qué me va a traer como consecuencia? Una vida media muy larga y si yo administro solamente algunas dosis, voy a tener una vida, el fármaco dentro del organismo, por lo menos durante 2 meses. Entonces, a ustedes le pueden servir algunos datos. Por ejemplo, no les van a decir cuánto es el volumen de distribución en litro, 11, 10, 14, 28, 40, 50, no. Pero les pueden decir que tiene un volumen de distribución de 0,07 litros por kilogramo. Entonces, si ustedes tienen un paciente que pesa 70 kilos, ustedes multiplicando ese parámetro por el peso pueden sacar el volumen de distribución. Acá es de 4,9, fíjense, 0,07 por 70 kilos de 4,9. Es decir, nosotros estamos todavía confinados acá a ese, ¿sí?, volumen plasmático. ¿Se entiende, verdad, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. En cambio,
si yo digo que ya tiene un volumen de 0,6 por kilo, si lo multiplico por los 70 kilos, acá tengo 42 litros, ya lo voy a tener en el líquido intracelular y eso sería muy importante. De esa manera ustedes pueden calcular. Bueno, avancemos para que no les quito demasiado tiempo, se está haciendo medio largo. Lo que ustedes quiero que vean después, por favor, en los libros de farmacología, es lo que en base a este volumen de distribución se consideran modelos monocompartimentales o multicompartimentales. Los monocompartimentales es que se consideraría que el fármaco que se administra se va a distribuir en todos los tejidos del organismo de la misma manera, y eso no sucede. Entonces se usa el modelo multicompartimental. Eso va a depender entonces del volumen de distribución para saber hacia dónde va a llegar ese fármaco. Y generalmente, como el fármaco está confinado primero al volumen plasmático, va a llegar a los órganos que son muy irrigados y luego que son más profundos y luego a componentes que son más superficiales. También puede variar, por ejemplo, con la edad. Fíjense cómo van variando algunos parámetros como la grasa corporal, ¿sí? El agua intracelular o extracelular en un paciente que es un joven o un paciente anciano. Bien, entonces de eso también puede variar o afectar el volumen de distribución. También algunas patologías, si el paciente es insuficiente renal, no va a ser lo mismo que en un paciente que yo tenga condiciones que no lo tengan estas condiciones. En caso, por ejemplo, de una insuficiencia hepática, puede haber alteración en las proteínas plasmáticas y en el caso de deshidratación, por ejemplo, ¿sí? Donde el volumen de agua está disminuido, también puede afectar, por supuesto, el volumen de distribución. Acá me voy a pasar yo esto, después ustedes si quieren conversan con los jefes. Lo que quiero que ustedes sepan, o no sé si ya les propongo algo cuando terminemos, fíjense acá que hay ciertas barreras que el fármaco también va a tener que atravesar. Y algunas barreras pueden ser la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Entonces esto hay que tener en cuenta, esto es un poco más largo de explicar, yo acá tengo la explicación, digamos, en realidad esta fotografía para poder explicarle de determinada manera cuál es el pasaje o el camino que hacen los fármacos para llegar, por ejemplo, a la neurona. Entonces les pediría que ustedes vayan viendo este tipo de parámetros que son importantes, así no los demoro más. ¿Sí? Está claro el concepto de distribución, entonces esa distribución va a comenzar inmediatamente después de la absorción. Va a depender, ¿sí? de algunas características, como por ejemplo el grado de unión a proteínas que tiene ese fármaco. Y eso va a depender a su vez de la naturaleza del fármaco. Si es ácido o base débil, se va a unir a qué tipo de proteínas, de qué manera, y eso depende básicamente de la estructura química que tiene ese fármaco. ¿Sí? Y de factores que pueden ser también tanto fisiológicos como patológicos, que son los que hemos visto. Y de algunas barreras que se pueden oponer al paso de esos fármacos, como son algunas como la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el metabolismo de los fármacos. También se lo conoce como biotransformación, es decir, en ese acrónimo, en la fase farmacocinética teníamos la L, ya hemos visto la A y la D de la fase preabsortiva teníamos la L o farmacéutica, y en la fase farmacocinética propiamente dicha ya venimos viendo la A y la D. Ahora entramos a la M, que es el metabolismo. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? El metabolismo, el órgano metabolizador por excelencia es el hígado, pero nosotros no quiere decir que cuando yo les digo que es el órgano metabolizador por excelencia, es el único órgano, ¿sí? que va a metabolizar los fármacos. Pueden ser metabolizados por otros fármacos, perdón, por otros órganos, por ejemplo, como el mismo intestino, a nivel pulmonar, si nosotros tratamos, por ejemplo, de fármacos que se administran por la vía aérea, ¿sí? Hay distintas formas también, digamos, otros organismos, el mismo riñón puede actuar como un órgano metabolizador, pero cuando hablamos de metabolizador por excelencia, hablamos del hígado. ¿Cuál es el objetivo de ese metabolismo? Si el fármaco era una molécula
que era muy lipofílica, transformarla en algo que sea totalmente antagónico o contrario, es decir, muy hidrofílico, para que se pueda disolver en los líquidos corporales y pueda ser eliminado por el órgano excretor por excelencia, que es el riñón, ¿sí? Es decir, a través de la orina. Entonces, todo el metabolismo está orientado a que el fármaco pase de ser menos polar a ser más polar, de ser lipofílico a ser hidrofílico, y de esta manera pueda ser eliminado. Es decir, por eso el metabolismo junto con la excreción conforman lo que se conoce como eliminación de los fármacos dentro de esta fase farmacocinética. ¿Mm? Bien. Entonces, eso es el objetivo del metabolismo. Y van a depender básicamente de dos tipos de reacciones, ¿sí? Las reacciones que se conocen de fase 1, donde ustedes van a tener reacciones como, por ejemplo, de oxidación, reducción o hidrólisis, donde ¿qué va a hacer? Estas reacciones se van a se van a llevar a cabo sobre todo a nivel de enzimas, que son hemoproteínas que se encuentran en el retículo endoplasmático de los hepatocitos, que se conocen como citocromos, ¿sí? Esos citocromos son muy importantes y son una familia muy grande de metabolización de los fármacos, pero no solamente llevan a cabo este tipo de función, tienen distintos tipos de funciones también con compuestos endógenos, pero los que están más involucrados acá en el metabolismo de los fármacos van a ser citocromo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Esos son los más involucrados en el metabolismo de los fármacos. Entonces, esas reacciones de fase 1 lo que buscan es hacer ingresar en el fármaco un punto que se conoce como punto de ataque mediante la funcionalización, por ejemplo, la introducción de un oxígeno, de un hidrógeno, de un grupo oxidrilo, ¿sí? Entonces, ese punto de ataque hace que esa molécula esté lista para que ingrese a las reacciones de fase 2. Estas reacciones de fase 1 son reacciones catabólicas, es decir, el fármaco viene grande, recuerden lo que es catabolismo, es la transformación de algo complejo en algo más sencillo o más simple, ¿sí? Bien, entonces estas enzimas microsómicas van a ser las que van a actuar por excelencia. Y ya les hablé un poquito, ¿sí? Están de estas hemoproteínas que son el citocromo P450, donde estos tres, como yo les decía, están involucrados más en el metabolismo de los fármacos. Y las reacciones ya de fase 2 son totalmente distintas, son anabólicas, es decir, lo van a tratar de hacer al fármaco más grande. ¿Para qué? Para que no se pueda reabsorber. Y eso se va a llevar a cabo de procesos, por ejemplo, con conjugación, con ácido glucurónico, que son ácidos provenientes del metabolismo de la glucosa, con glutatión, con moléculas de, por ejemplo, sulfato, amino, etcétera, etcétera. No, perdón, amino provienen del metabolismo de fase 1. Como yo le decía, sería sulfato, por ejemplo, serían metilaciones, acetilaciones, glucuronidación, que es la principal, ¿sí? Y que intervienen enzimas que son muy importantes, ¿sí? Como esta que ustedes ven acá, que les dejo escrita, la UDPGA, que son muy importantes en este metabolismo. Entonces, fíjense cómo no es una condición que el fármaco salga de fase 1 para que ingrese a fase 2 y recién pueden ser eliminados. Hay algunas que pueden ingresar a fase 1 y directamente ser eliminadas, o hay algunos fármacos que directamente pueden ingresar a fase 2 para que se conjuguen y sean eliminados. Lo que sucede normalmente es que hay una correlación en estas dos fases, entre fase 1 y fase 2. Entonces, en este gráfico les muestro cómo van a pasar, ¿sí? Se van a llevar a cabo, entonces, en las de fase 1 a nivel del sistema del citocromo, se forma un metabolito que puede ser de distintos tipos, inactivo, activo, inclusive más tóxico que la molécula original, que tenga mayor actividad, como el caso, por ejemplo, de algunas benzodiazepinas, van a ingresar a la fase 2 y por enzimas, ¿sí? Que van a ser las transferasas, se van a transformar en metabolitos conjugados que nos van a servir para que el fármaco se elimine por excreción renal.
Y entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber también que se puede inducir o inhibir a esas enzimas del citocromo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, hay algunos fármacos, yo les dejo acá algunos ejemplos, por ejemplo, el citocromo 1 va a metabolizar fármacos como el acetaminofeno, como la teofilina, el 2, algunos anticoagulantes como la warfarina. Y miren lo que acá ¿sí? interviene el citocromo de la familia del citocromo P2, ¿sí? Actúa en el metabolismo del etanol. O miren de importante que es el 3, que va a metabolizar todos estos fármacos, como por ejemplo antimicrobianos, anticonceptivos, antiepilépticos y polipemiantes. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar? Por ejemplo, si yo tengo un fármaco, volvamos a este que era warfarina, que era un fármaco anticoagulante. Si yo inhibo, por ejemplo, acá les dejo un cuadrito con los inductores o los inhibidores más importantes. Por ejemplo, dentro de los inductores tienen antiepilépticos, el modafinilo, ¿sí? Que se utiliza, digamos, como fármaco, un fármaco básicamente estimulante, antibióticos como la rifampicina, pero no se confundan porque los antimicrobianos, sobre todo la mayoría de los antibióticos, los antivirales y todo lo demás, se van a comportar en realidad como inhibidores, es decir, la rifampicina acá viene siendo ¿sí? una excepción que se comporte como inductor. Y dentro de los inhibidores tienen también inhibidores de la bomba de protón o algunos otros antiácidos como la cimetidina, ¿sí? Algunos otros fármacos como la miodarona o el verapamilo, y fíjense acá también se comportan como inhibidores los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, fíjense, si yo estoy administrando warfarina y produzco una inhibición, ¿sí? Supóngase que el paciente está tomando warfarina y no nos hemos dado cuenta y bueno, tiene una infección y lo estamos tratando con un antibiótico. Y ese antibiótico puede actuar como un inhibidor del citocromo P450. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese citocromo no va a cumplir con la función que era la metabolización, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener mayor cantidad de warfarina activa y esto me puede traer un aumento en la toxicidad del paciente, lo termino, por ejemplo, con una hemorragia. ¿Sí? En vez de hacer la función anticoagulante, ya me lleva a una hemorragia. Y en cambio, si yo lo estimulo, cuando inhibo, disminuyo la capacidad de síntesis, de metabolización que tiene esa enzima. Si yo la estimulo a la enzima, va a ser lo contrario. Es decir, ¿sí? Esa enzima va a, entre comillas, trabajar mucho más de lo que trabajaría en condiciones normales sin que yo la estimule. Miren, la podría haber estimulado, por ejemplo, con un inductor como un antiepiléptico. El paciente sufre de epilepsia y está tomando, por ejemplo, un antiepiléptico. O justo necesitaba el paciente un tratamiento con rifampicina. Entonces, ¿qué nos puede traer como consecuencia eso? Que yo lo que estoy haciendo, estimulando la enzima, aumenta digamos, esta capacidad de metabolismo que tiene, porque la estoy induciendo o estimulando, por lo tanto voy a tener mayor concentración de warfarina inactiva y eso me va a llevar a un fracaso terapéutico porque va a disminuir la eficacia que es para lo que yo lo estoy dando. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió el metabolismo? Sí, profe. Bien. Ya nos queda esto, solamente les digo rápidamente lo que sería la parte de excreción de los fármacos. Y dentro de excreción de los fármacos, así como ingresaban, ¿sí? Por medio de la absorción, la excreción va a ser el proceso antagónico a la excreción. ¿Sí? La excreción va a ser la forma de eliminar totalmente el fármaco desde el organismo. ¿Mm? Bien, entonces, fíjense, muchas veces puede pasar que hay algunas veces que se produce esto, lo que yo les decía, como circulación o recirculación enterohepática, es decir, el fármaco se conjuga en el organismo para que sea metabolizado y eliminado, pero resulta que cuando pasa al intestino, en el intestino se va a encontrar con enzimas como, por ejemplo, glucuronidasas. Esas glucuronidasas van a liberar el fármaco
ese fármaco se encuentra libre y puede ser nuevamente absorbido a nivel intestinal y va a pasar al hígado y de nuevo al torrente circulatorio presistémico y luego a la circulación sistémica, y eso es lo que va a traer como consecuencia un aumento en la vida media del fármaco. Eso es lo que se conoce como recirculación enterohepática. En cuanto a la excreción, así como el hígado es el órgano metabolizador por excelencia, el riñón va a ser nuestro órgano de excreción por excelencia. La mayoría de los fármacos pueden filtrar, ¿sí? Por el glomérulo. Recuerden entonces cómo estaba, no se pueden filtrar por el glomérulo y van a entrar directamente a la luz y se van a eliminar a la luz tubular en la nefrona y se van a eliminar por la orina. Pero muchos otros fármacos no lo van a hacer, porque por ejemplo, si se encuentra unido a proteínas, no va a filtrar. Entonces van a entrar en un segundo proceso que es la secreción tubular, donde el 80% de los fármacos va a pasar de los capilares ya, o sea, no entran a la luz directamente acá, pero sí van a salir, digamos, por la arteriola eferente y a nivel de los capilares peritubulares va a haber un intercambio, ¿sí? Y acá algunos fármacos entonces pueden ingresar directamente ya a la luz tubular para ser eliminados. Ahí interviene, hay un gradiente de intercambio con cetoglutarato que se encuentra a nivel de la luz del tubular de la nefrona con el fármaco que se encuentra a nivel de lo que sería el torrente circulatorio. Entonces hay un intercambio del cetoglutarato desde la luz tubular hacia la sangre por ese fármaco, ¿sí? Que viene desde el capilar sanguíneo, capilar peritubular, hacia la luz de la nefrona. Y en esto van a intervenir este conjunto de transportadores que se conocen como transportadores de aniones y cationes orgánicos. Los de aniones orgánicos van a transportar fármacos muy importantes, como por ejemplo la hidroclorotiazida o la penicilina. Y los de transportadores de cationes orgánicos, bases orgánicas, como por ejemplo la morfina, ¿sí? O la 5-hidroxitriptamina. Entonces, después les explico en algún momento, si quieren, en el práctico, por ejemplo, qué sucedería con algunos inhibidores de estos transportadores para promover la estadía de algunos fármacos dentro del organismo, como es el caso del Probenecid con la penicilina. Bien, y por último, ustedes van a tener difusión a través del túbulo renal, ¿sí? Una vez que el fármaco le vuelvo acá, ¿sí? Entonces el fármaco va a hacer todo el camino, ¿sí? Por la nefrona y acá puede sufrir procesos de reabsorción y eso puede pasar porque, por ejemplo, el fármaco todavía no es lo suficientemente hidrofílico y entonces puede crearse un gradiente de concentración cuando se absorbe la mayoría del agua a nivel del asa de Henle, entonces acá va a quedar mayor concentración del fármaco, acá queda mayor concentración del fármaco, crea un gradiente de concentración y vuelve a intercambiarse, ¿sí? Ese fármaco desde los capilares, desde la luz, de la nefrona, en el túbulo distal o en el túbulo colector, hacia, digamos, el torrente circulatorio. Pero si es lo suficientemente hidrosoluble, se va a eliminar directamente por la orina. Es por eso que muchas veces esto nosotros lo tomamos como estrategias terapéuticas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente intoxicado con un fármaco ácido, lo que me convendría sería alcalinizar la orina. ¿Para qué? Para que yo lo vuelva más polar, más hidrosoluble y se pueda eliminar. Lo distinto sería si se intoxica con un fármaco que sea básico, ¿verdad? Si el fármaco es muy básico, lo que voy a hacer es acidificar la orina, por ejemplo, con ácido ascórbico o vitamina C, para que se ionice más el fármaco y se pueda eliminar. Después vean ustedes también lo que es la cinética de primer orden, por favor, o la de orden cero para la eliminación de los fármacos, que eso es muy importante. ¿Sí? Véanlo en cualquier libro de farmacología, si tienen duda después me preguntan, no hay ningún problema. Y no solamente se pueden excretar los fármacos por vía renal, sino también pueden ser por vía, sí,
pulmonar, también se pueden excretar, sobre todo los que son gaseosos, a través de la leche materna, así que ojo si la madre está amamantando, aunque no es significativo para la mayoría de los fármacos el pasaje en concentraciones como para que sea tóxico para el neonato, ¿sí? Así que bueno, eso es básicamente, nos faltarían ver algunas cosas, pero nada, espero no haberlos aburrido. Pero bueno, son temas largos y no lo puedo dar de otra manera. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Profe, después puede subir el Power. En el campo está hasta la diapositiva 90 y algo. Sí, yo lo puedo subir, Delfina.